Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Qué lindo poder adorar a Dios, participar de la comunión del cuerpo de Cristo. Hermoso. Vamos a compartir una palabra en esta noche. Me gustaría que podamos prestar atención como la palabra dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Siempre cuando la palabra de Dios se predica, por más sencilla que sea la palabra, es la palabra de Jesucristo y es palabra viva. ¿Sí? A veces escucho personas o veo reacciones, no digo acá en nuestra iglesia, pero en lo general, ¿no? Personas, ay, la palabra no tuvo tan buena o la palabra siempre es buena. Hay un dicho que dice, el que tiene hambre, no hay pan duro. ¿No? El que tiene hambre, no hay pan duro. Siempre la palabra de Dios es buena. Me acuerdo hace mucho tiempo, bastante tiempo, y una persona pasó a predicar la palabra y era muy, muy sencillo el mensaje. Muy, muy sencillo, pero no, en ese momento estaba pasando por una circunstancia y tenía mucha hambre de Dios, mucha hambre de su palabra. Capaz que para muchas personas era una palabra muy simple, muy sencilla, pero para mí era un banquete, porque yo tenía hambre. La misma palabra para unos puede ser, ¿sí? Un simple pan medio duro, ahí, ¿no? Pasado, pero para otros esa palabra puede ser un banquete, puede ser una palabra que va a traer un cambio de vida. Espero que en esta noche la palabra de Jesucristo sea un banquete y sea una palabra que va a traer cambios importantes en nuestra vida. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13. Cuando hablamos de Apocalipsis, ¿no? Como, oh, Apocalipsis, ¿viste? El libro prohibido, ¿cómo no? Muchas personas tienen un cierto mito con el libro de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis es tan hermoso porque es la esencia de lo que Dios es. Y me encanta porque Apocalipsis es una historia de amor de Dios con su iglesia, porque habla de un Dios que va a venir, un Dios que va a mover cielo y tierra para traer a su novia con él. Por eso Apocalipsis termina con eso, que dice, no, la novia dice, ven, ¿no? El espíritu de la novia dice, ven. Dios está hablando a su novia, ven. Dios anhela a su novia. ¿Qué persona enamorada no quiere estar cerca de su esposa, no? Yo me acuerdo cuando estaba en África, estaba desesperado por volver, para estar con mi amada, ¿no? Para estar con mi esposa, y es hermoso. Bueno, y puedo imaginar el amor que Dios tiene por su esposa y que Dios, el Espíritu clama, ¿no? El Espíritu de la novia dice, ven. Dios está diciendo, quiero estar cerca de la novia del Cordero, de mi novia, la iglesia. Y vamos a hablar de una iglesia que es muy particular. Es una iglesia bendecida por Dios y que nos deja tanta enseñanza. La iglesia de Filadelfia. ¿Cuántos escucharon hablar de la iglesia de Filadelfia? Creo que casi todo el mundo escuchó hablar. ¿Qué tenía de importante la iglesia de Filadelfia? Primero, es una iglesia pequeña. Era una iglesia humilde. Muchos dicen que era una iglesia pobre. Según el comentario bíblico, Filadelfia era una ciudad rica. No sabemos a ciencia cierta si Filadelfia, la ciudad, ¿no? Era rica, pero la iglesia de Filadelfia no sabemos si era pobre. Sí sabemos que la iglesia de Esmirna era una iglesia muy pobre, muy pobre. Pero la iglesia de Filadelfia era una iglesia que estaba edificada en un lugar muy particular. Primero vamos a entender cómo era la ciudad. Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C., ¿sí? Fue fundada. Pero tenía una particularidad, que Filadelfia fue fundada, la ciudad fue fundada arriba de una placa tectónica. Entonces era una ciudad que sufría muchos terremotos, muchísimo. Entonces la característica de la ciudad es que las personas no tenían mucha pertenencia con sus cosas, porque cuando empezaban a temblar, salían de la ciudad, pasaban los muros de la ciudad y se iban por el campo porque no querían que los piedrazos que caían de las casas no los matara. Entonces, cuando empezaba a temblar, todo el mundo dejaba sus casas, salían, iban por los campos y sabe Dios cuándo iban a volver. Entonces, las personas de Filadelfia eran personas que no estaban muy arraigadas con su casa, con sus cosas.
Y aunque era una ciudad próspera, pero la iglesia de Filadelfia tenía esta característica. Era una iglesia donde las personas no hacían pie nunca con su casa, con su vida económica, porque constantemente su economía, su casa, sus cosas estaban siendo puestas a prueba por los terremotos. Pero también la iglesia de Filadelfia tenía un enemigo también, que eran los judíos de la sinagoga. Los judíos a lo largo de todo el Nuevo Testamento fue el principal enemigo del cristianismo. Después vamos a ver un poco en el desarrollo de la prédica que es el espíritu religioso y cómo el espíritu religioso realmente es el que mata la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia de Filadelfia tenía dos obstáculos que constantemente estaban peleando, que eran los terremotos, el no poder hacer una vida, el no poder hacer pie, el no poder estabilizarse o establecerse constantemente, y el acecho de los judíos que infernizaban la vida de los creyentes. Los judíos fueron los judaizantes, no todos los judíos, ¿no? Vamos a hacer una separación. Los judíos judaizantes, ¿sí? Ellos infernizaban la vida de todos los creyentes del Nuevo Testamento. Así que bueno, si los chicos pueden poner el texto, Apocalipsis 3, del 7 al 13. Antes de leer el texto me gustaría resaltar una palabra, ¿no? Un dato importante. El nombre Filadelfia significa amor fraternal, ¿no? Después vamos a ver cómo eso influye en la característica de la iglesia. Pero Filadelfia significa amor fraternal. Bien, vamos a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta acá. Amén. Oramos. Señor, pongo en tus manos la lectura y la meditación de tu palabra. Señor, lo que yo no pueda hablar, que tú puedas completar en el corazón de cada persona. De hecho, la obra la haces tú, Señor, y que tú puedas acomodar la palabra en el corazón de cada uno, según la necesidad de cada persona. Señor, en el nombre poderoso de Jesús y por la sangre de Cordero. Amén y amén. Amén. Bien, la carta fue escrita a través del apóstol Juan, pero fue Jesús que dijo, ¿no? El ángel, la palabra dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia, que según dice la palabra, son los pastores, el pastor de la iglesia. Entonces Jesús, a través del apóstol Juan, escribe un mensaje al líder de la iglesia. Y cada líder, Dios manda a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Asia Menor hoy sería Turquía, ¿sí? Esas 7 iglesias muy particulares estaban en Turquía, ¿ok? Y cada iglesia tenía una característica. Cada iglesia representa a las iglesias de todos los tiempos hasta la venida de Jesucristo. Y cada iglesia también representa una característica en cada cristiano. O sea que dentro de la misma iglesia hay personas que tienen el carácter de Filadelfia, hay personas que tienen el carácter de Esmirna, hay personas que tienen el carácter de Sardes, ¿no? Entonces cada persona de la iglesia tiene la característica de una de esas iglesias de Apocalipsis, porque representa la totalidad de la iglesia. Hay iglesias tibias, hay iglesias que parece que está viva y muere, hay iglesias sufrientes,
hay iglesia perseguida, hay iglesia que está siendo deprobada. O sea, las 7 iglesias de Apocalipsis representan la totalidad de la iglesia de Jesucristo, pero también representa cada cristiano en cada iglesia. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien, dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Este dice el santo, el verdadero. Hablamos acá de las características de Dios, santidad y verdad, ¿sí? Acá Jesucristo habla de la característica de Él como Dios. Jesucristo dice, así dice el santo, el verdadero. Está hablando de la característica de Dios, dándonos a nosotros a entender que realmente vemos la deidad de Jesús aquí. Acá Jesús ya no habla más como siervo sufriente, como Él vino en la primera venida. Ahora Jesús habla como el gobernador, el justo, aquel que viene y aquel que conoce la característica de cada iglesia, aquel que conoce a su pueblo y aquel que viene a traer retribución a su iglesia. Por eso Él dice, yo conozco sus obras, ¿sí? Ahora Jesús ya no habla más como el Mesías, el siervo sufriente. Ahora habla como gobernador, como aquel que viene a traer juicio, ¿sí? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. Mientras estudiaba y leía los comentarios, me llamó mucho la atención, porque esa mención también está en el libro de Isaías, capítulo 22, ¿sí? Isaías, capítulo 22, del 15 a 22. Si pueden poner los chicos. Vamos a ver un paréntesis, ¿no? Hay un personaje, lo cual Jesús toma ejemplo. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿Y a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como que en lugar alto labra su sepultura, y el que escupe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, de cierto te cubrirá el rostro, y te echará a rodar con ímpetu, como la bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y te entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie le abrirá. Apocalipsis tiene una particularidad que todo lo que está en Apocalipsis de una cierta forma también está en el Antiguo Testamento. Y aquí Jesús usa para dar a Juan el mensaje algo de Isaías. En la vida de Ezequías como rey tenía un mayordomo que se llamaba Sebna, ¿sí? ¿Y por qué habla de llave, ¿no? Que abre y cierra y que cierra y nadie abre? Porque el mayordomo era la persona más importante abajo del rey. Porque el mayordomo tenía la llave del palacio, ¿sí? El mayordomo tenía el poder en sus manos de abrir la puerta del palacio a la persona que él quería o a la persona que él no quería. Y aquí ese personaje Sebna estaba tan subido al pony con su título, ¿no? De mayordomo, que él empezó a levantar una sepultura muy fina para sí, diciendo, el día que muera quiero tener un lugar destacado. O sea, todo lo que hacía ese bendito Sebna era algo para su propio beneficio. Él usaba su lugar como mayordomo para sacar ventaja, ¿sí? Mientras tanto, había un hombre de Dios llamado Eliaquín, que era un hombre humilde, honrado, que Dios le promete pasar el liderazgo de Sebna a Eliaquín, porque Eliaquín sí tenía el corazón para con Dios y hacía las cosas como corresponde. Si nosotros miramos eso de manera espiritual, vemos que ese Sebna representa a Satanás, porque Satanás le había sido dado a él, ¿no? un gran cargo delante de Dios, era un querubín, tenía poder. La palabra dice que Satanás era adornado con piedras preciosas en su cuerpo, ¿sí? Era encargado de la adoración, conocía sobre el tema, paseaba por las piedras de fuego, era una persona distinguida, pero él no le bastó, ¿sí? El poder que Dios le había dado, él quería más. Él quería el lugar de Dios y Dios lo arrojó al infierno, Dios lo destituyó. Y Dios levanta a su hijo
Jesucristo. Y entonces nosotros vemos cómo ese Sebna representa lo que después Satanás siembra en el corazón del hombre, el deseo de ser como Dios, el deseo de ser mejor que Dios o acima de Dios, y cómo Eliaquim aquí es un tipo de Cristo, porque representa una persona que tiene una responsabilidad en su mano, pero la usa de la manera correcta. Jesucristo es el único que tiene la llave. La palabra de Dios dice que Jesús tiene la llave del reino, ¿sí? Y nos dio, y la llave del reino Él dio a la iglesia. Por eso que cuando Jesús habla, Pedro dice, no, les doy la llave del reino, a quien ustedes abran, entrarán, y que ustedes cierran, no van a entrar. Entonces la iglesia tiene la llave del reino. Jesús lo dio a la iglesia. Cuando la iglesia hace lo correcto, la iglesia abre la puerta para que la gente entre en el reino de Dios. Pero cuando nosotros usamos la posición que Dios nos dio para beneficio propio, lo que estamos haciendo nosotros, no estamos entrando y no estamos dejando que las personas entren. Exactamente lo que hacían los escribas y los fariseos. No entraban y no dejaban a los demás entrar. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces aquí Jesús, cuando habla ese versículo, cuando Jesús habla esa palabra, la iglesia ya lo conocía, el contexto. Porque había pasado en el Antiguo Testamento y el Señor usa, ¿no?, mostrando el ejemplo de una persona que realmente usó toda la autoridad que Dios le dio para hacer lo correcto. Y dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto de ti una puerta abierta. Dios conoce nuestras obras. En otra carta que Jesús manda a su iglesia, Él dice, mis ojos son como llamas de fuego. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios penetran todas las cosas. Él conoce lo que somos, Él conoce lo que no somos. Él conoce lo que muestro, Él conoce lo que yo no muestro. Los ojos de Dios penetran todas las cosas, penetran mis intenciones, mis deseos, el por qué hago las cosas, por qué quiero tal y tal cosa, ¿sí? Porque Dios es verdadero. Y cuando Dios mira nuestra vida, Él ve la verdad. Él ve la verdad de lo que hay, no la verdad de lo que queremos mostrar. ¿Amén? Bien. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios se pone la puerta abierta. ¿Y cuál era esa puerta? Era una puerta de oportunidad evangelística. Dios siempre va a abrir una puerta de oportunidades para que las personas que usan bien lo que Dios pone en nuestra mano. Cierto hombre de Dios dijo una vez que Dios no va a depositar su propósito en las manos de personas inmaduras. Dios no va a depositar su propósito en personas que no son confiables. Cuando nosotros como iglesia somos confiables, cuando hacemos lo correcto, cuando usamos bien lo que Dios puso en nuestras manos, ¿sí? Y aquí Dios dice a su iglesia, era una iglesia pequeña, una iglesia que tenía poca fuerza, pero Dios le dice, yo les daré una puerta, yo voy a poner una puerta que nadie va a poder cerrar. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo era una persona que tenía puertas abiertas delante de Dios, pero también muchas veces Dios le cerró la puerta. Cuando él quiso predicar en Asia, el Espíritu Santo dijo, no vaya por ahí. El Espíritu Santo cerró la puerta. Pero cuando él estuvo en Troas, la palabra dice que él sintió que era una puerta abierta, que Dios estaba abriendo, y él predica la palabra y abre una iglesia. Dios va a abrir una puerta para una iglesia fiel. Dios va a abrir una puerta para una persona fiel. Nosotros estamos viviendo en un mundo hoy que está completamente dado vueltas. Y veo que muchas veces todo lo que hablamos en nuestra boca tiene que ver con el bienestar propio. O sea, que las dificultades muchas veces las tomamos por el lado de que a mí me va bien o que a mí me va mal. Pero la verdad que te quiero decir es que el Señor permite dificultades. Y el Señor va a permitir, de hecho la palabra dice, Dios va a conmover el mundo. Lo que está pasando, los terremotos, los maremotos, las guerras, hambre, lo que está pasando en el mundo es parte de lo que la palabra dice que va a pasar. Pero ¿sabe lo que nosotros no entendemos? Es que las dificultades abren puertas para el Evangelio. ¿Cuántas personas se convirtieron en la pandemia? ¿Cuántas personas vinieron a Cristo por medio de la pandemia? Un montón de personas. Pero nosotros tomamos la dificultad de manera personal. No, porque a mí me va mal, porque estoy sin trabajo, porque estoy sin plata, porque todo va mal, porque no hay plata en la calle. Yo sé que no hay plata en la calle. Y está difícil para todos. Pero ¿sabe qué entendí de parte de Dios? Que esa dificultad es la puerta que muchas personas necesitan para conversión. Porque las personas no se convierten cuando está todo
todo bien. ¿Cuántas veces nosotros mismos que somos cristianos somos renovados por medio de las dificultades? Dios tiene que permitir quebrantamiento para que podamos ser transformados, para que podamos crecer. Entonces las personas afuera que no tienen a Dios necesitan dificultades porque es el camino que van a llegar a Cristo. Nadie viene a Cristo si no es por medio de un quebrantamiento. Entonces Dios estaba dando a una iglesia fiel, a una iglesia pequeña, a una iglesia que tenía poca fuerza, estaba dando una puerta de oportunidades para que esa iglesia predicara el Evangelio. Y esa puerta de oportunidades muchas veces es un terremoto, es una catástrofe, es una inundación. Nunca me voy a olvidar, hace un par de años, cuando hubo un terremoto terrible en Japón. Muchos misioneros de Brasil fueron a Japón a hacer ayuda humanitaria, ¿sí? Y los japoneses no entendían y decían, pero ¿qué están haciendo ustedes acá? ¿Por qué nos están ayudando? ¿Por qué salen del otro lado del mundo y vienen aquí a ayudarnos a levantar nuestras casas, ayudarnos con ayuda humanitaria? Y esos misioneros, a causa de eso, pudieron predicar el Evangelio y muchos de los japoneses se convirtieron. Muchas veces Dios tiene que golpear y va a golpear. Él va a golpear el mundo. Nosotros vemos Apocalipsis, cuando vemos que las cosas que Dios dice que va a venir sobre el mundo, ¿no? Las copas de ira, las trompetas, todo ese juicio que va a venir sobre el mundo, aún así es oportunidad para que el hombre se salve. Entonces, lo que quiero decir es que las dificultades que vemos en el mundo, iglesia, no es para que nosotros miremos las dificultades de manera personal. A mí me falta o no tengo, ¿sí? Las dificultades es una puerta de oportunidad. Y yo creo firmemente que estamos en las últimas oportunidades para que el hombre se salve, porque la venida de Jesús está cerca. Y eso nosotros no lo entendemos, porque estamos programados para pensar en nosotros. Estamos chipeados para vivir en base a lo que a mí me va bien, lo que a mí me gusta, en mi éxito personal, mi realización personal. Todo está diseñado para quitar nuestra mente del verdadero enfoque. El verdadero enfoque de la iglesia es la eternidad, no es aquí. Pero muchas veces nos distraemos, ¿sí? Nos distraemos con los chiches, nos distraemos con el bienestar personal. Y aún la bendición de Dios muchas veces la tomamos para nosotros, ¿sí? La atribuimos para nosotros, como dice Sebna, la tomamos y usamos para nosotros, para construir nuestro nombre, para vivir bien. Y nuestra vida se basa en que no tengamos dificultades. La verdad que no es la vida de Cristo. Las dificultades van a venir, es parte. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero las aflicciones para el cristiano es para crecer. Las aflicciones para el cristiano es para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Pero también las aflicciones para las personas inconversas es para que el corazón se ablande, para que el evangelio entre. Muchos de los que están aquí hoy no estarían aquí si todos estuvieran bien. Decime la verdad, el hecho de que vos estás aquí, ¿por qué estás aquí? Porque en algún momento tocaste fondo. La vida te pegó golpes. Dios permitió que tu casa se rajara en la mitad. Estás aquí hoy porque ya no dabas más. Muchos están aquí hoy porque un día hasta quizás pensaban en suicidarse, en quitarse la vida. Matrimonios que estaban a punto de destruirse. Personas que estaban a punto de tomar una mala decisión. Y por causa de esa dificultad, encontraron a Cristo por medio de la iglesia, por medio de la predicación del Evangelio, y hoy están aquí. Iglesia, de la misma manera que vos llegaste aquí por las dificultades, las personas también van a llegar por medio de ellas, porque es el camino que Dios usa. El Evangelio penetra cuando hay quebrantamiento. Así como la renovación entra en nuestra vida cuando Dios nos quebranta. Entonces, esa puerta de oportunidad que el Señor estaba abriendo para la iglesia de Filadelfia era una puerta evangelística para que el evangelio llegara a las personas inconversas. De la misma manera hoy, por medio de lo que nos está pasando, la crisis económica de Argentina no tiene nada que ver con el gobierno de Milei. Quiero que entiendas eso. Sale gobierno, entra gobierno nuevo, va a entrar lo que sea, no lo puedes solucionar.
no lo puede solucionar. Porque no es un problema del gobierno que entra, es un problema de la voluntad soberana de Dios. El pueblo de Argentina necesita conversión. ¿Cuál es el peor pecado del pueblo argentino? El orgullo. ¿Cuál es el peor pecado de nuestra nación? Pues yo hablo también, yo soy mitad argentino. Es el orgullo. ¿Y te parece que un orgulloso se convierte cuando está todo bien? No, jamás. Cuando su economía está pum para arriba, cuando todo está bien. Dios tiene que quebrantar para que la persona conozca a Cristo. Entonces, iglesia, tenemos que abrir los ojos porque la puerta evangelística está frente a nosotros. Tu vecino, tu amigo, que a veces viene, che, no hay trabajo, loco, estamos todo mal. Dios está abriendo una puerta enfrente tuya. Pero estamos tan metidos para adentro que las oportunidades pasan y nosotros no las aprovechamos. ¿Cierto? Un día, Charles Spurgeon estaba predicando un mensaje y hablaba sobre predicar el Evangelio, ¿sí? Que las personas deberían predicar el Evangelio. Y una persona decía, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y Spurgeon le pregunta, ¿a qué te dedicas? Y la persona dice, soy maquinista de tren. Y John Spurgeon le pregunta, y Charles Spurgeon le pregunta, ¿y la persona que palea carbón en el tren es convertido? No lo sé, dijo, ¿no? Entonces Spurgeon dijo, ve, habla con él y predica el Evangelio a él. O sea, que la oportunidad evangelística está al lado nuestro, en tu casa, en tu vecindario, en una fila de banco. Esa semana fui a hacer un trabajo ahí acá en la casa de una señora, justo estaba la hermana de Lelia, estaba Nilda ahí. Y la señora nos conoce, ¿no? Y Reyes, ¿en qué andás? Me decía. Bueno, yo acabo de venir de África. ¿Y cómo estuvo allá? Bueno, y ahí se abrió pie, le empezamos a predicar el Evangelio. Y Nilda quedó impactada, la hermana de Lelia quedó impactada con el mensaje. ¿Sí? Después, Lelia me comentó. Entonces, ¿por qué? Porque hay oportunidades y tenemos que aprovechar. ¿Qué estás haciendo con las oportunidades que Dios te dio? ¿Sabe por qué no hay renovación espiritual en nuestra vida? Porque perdemos las oportunidades de Dios. Porque no sabemos ver las oportunidades de Dios, salvo que esas oportunidades traigan beneficio económico para nosotros. Porque nuestro concepto de Dios tiene que ver con lo económico, con el bienestar. Porque no vemos las oportunidades de Dios que no salga de nuestra, ¿no? De aquello que nos trae confort, aquello que estimula nuestras emociones, aquello que nos hace sentir que hay algo bueno, pero las personas están muriendo al lado nuestro. Hay oportunidades de Dios. Dios dijo, te voy a abrir una puerta que nadie puede cerrar. Pero también Dios va a cerrar puertas en tu vida que nadie puede abrir. Y por más que intentes, Dios la cerró. ¿Por qué la cerró? Porque no es para vos. Porque te va a distraer. ¿Y cuáles son esas puertas que a veces Dios tiene que cerrar? Un noviazgo, un trabajo, una amistad. Y hay un montón de cosas que Dios tiene que cerrar. Porque esas puertas muchas veces nos alejan de Dios. Decimos, Dios, si tú me das eso, yo te sirvo. Y cuando Dios te da, lo primero que haces es abandonar a Dios. Porque somos chantas con Dios y con nosotros. ¿Sí? Empezamos nuestra búsqueda buscando lo que a nosotros nos gusta. Empezamos nuestra búsqueda buscando lo nuestro. Pero Dios es tan maravilloso que en la mitad del camino nos transforma para que nuestra búsqueda realmente se convierta en la búsqueda de Él, de su persona. Amén. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que me encanta de Dios es que Dios sabe lo que somos y Dios sabe lo que no somos. Y lo que me encanta es que la iglesia que tenía menos fuerza era la iglesia que era la única iglesia que Dios abrió una puerta. Vemos la iglesia de Éfeso, por ejemplo, una iglesia grande, talentosa. La palabra dice, acá mismo en Apocalipsis 3, dice, no 2, dice, una iglesia que hacía obras que las últimas eran más grandes que las primeras, pero había perdido a Cristo en el camino.
Vemos una iglesia como la iglesia de Sardis, una iglesia que estaba en una ciudad rica, que era conocida por tener un banco, una ciudad que tenía una industria de ropa y una industria de medicina muy grande, pero Dios dice, tiene nombre de rico, pero estás muerto. Pero vemos una iglesia que dice, tienes poca fuerza. Hermano, ¿sabe qué eso quiere decir? Que Dios no necesita de tus fuerzas. Él va a usar las pocas fuerzas que tiene para hacer lo que Él quiere hacer. Porque Dios no busca talento. Él no busca capacitación. ¿Sabe lo que está buscando? Él está buscando la vida de Cristo en nosotros. La gente no necesita mis talentos. La gente no necesita elocuencia. La gente no necesita nada de aquello que nosotros pensamos que sería útil para Dios. Dios quiere vidas quebrantadas. Dios quiere personas que estén dispuestas a servirlo al 100%, aun cuando tiene poca fuerza. Dios no está buscando cosas grandiosas. Está buscando una vida que dice sí. Él no está buscando grandes capacitaciones. Está buscando un corazón que dice, Señor, lo que tengo te pongo a tu servicio. Es lo único que tengo, pero aquí estoy. Y Dios exalta a una iglesia que tiene poca fuerza. Pero dice esa iglesia que esa iglesia no había negado el nombre de Jesucristo. Y muchas veces nosotros sí negamos el nombre de Jesucristo. Negamos el nombre de Jesucristo por un placer, por un partido de fútbol. Negamos el nombre de Jesucristo por un trabajo. Negamos el nombre de Jesucristo para no estar mal con las personas. Cómo nos encanta, ¿no?, estar bien con los demás. Y muchas veces estar bien con los demás implica que cacheteamos a Dios. Muchas veces. Nos encanta estar bien con las personas. Pero la iglesia de Filadelfia había guardado la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí han guardado la palabra de Dios? ¿Cuántos? Hemos guardado la palabra de Dios, pero no sabemos ni siquiera dónde está el libro de Filemón en la Biblia. Hemos guardado la palabra de Dios, pero hay cosas en la Biblia que no lo sabemos. Hay personas del mundo que saben más de la Biblia que nosotros. ¿Cómo es posible? Eso quiere decir que no hemos guardado su palabra. Que buscamos su palabra cuando nos conviene. Dice, y aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. La sinagoga de Satanás. ¿Qué era una sinagoga? Era un lugar que los judíos se juntaban para hacer sus oraciones, para leer una porción de la Torá. Pero acá Jesús está diciendo sinagoga de Satanás. Porque se juntaban para hacer cualquier cosa, menos adorar a Dios. ¿Cuándo hacemos cualquier cosa menos adorar a Dios? Cuando vivimos una vida religiosa. La vida religiosa es peligrosa. La vida religiosa es muy peligrosa. ¿Sí? La vida religiosa es peor que ser un mundano. Hay más esperanza para un mundano que para un religioso. Y no soy yo que digo, Jesús lo dijo. Cuando Él dice, porque los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Quién son los tibios? Es la vida religiosa. Es la vida que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Es la vida que sabe lo que tiene que decir. Digo las palabras correctas. Conozco los términos correctos. Puedo caminar por la iglesia como un pez en el agua, pero no tengo a Cristo. No voy ni para un lado ni para el otro. Esa es la sinagoga de Satanás. Son los que dicen ser algo y no lo son. No se definen por Dios, ¿sí? No se definen por la verdad, porque la verdad implica un precio. Implica un precio tener que decir la verdad a veces. Che, hermano, estás equivocado. A veces es difícil, che, hermano, no hables mal de la persona. A veces cuesta un precio, che, tener que convertirte. Che, a ese lugar yo no voy. Ese tipo de cosas no lo veo. A mí me pasó muchísimo en mi vida. Por sobre todo cuando era más adolescente o más joven. Constantemente. Aún personas de la iglesia me querían llevar por un camino completamente contrario a Dios.
y tener que decir no. Y aún familiares, decir no, eso no. Eso no agrada a Dios. Eso no es para mí. Tomar decisiones importantes, tomar decisiones serias, realmente requiere mucho de nosotros. Mucho de la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Pero acá Dios dice, yo entrego los de la sinagoga de Satanás. El Señor entregará todo espíritu religioso a la destrucción. Porque el espíritu religioso fue el que mató a Jesús. ¿Sí? No fueron los romanos. Los romanos ejecutaron la sentencia, pero ¿qué mató a Jesús? Fueron su propio pueblo, la gente religiosa de su propio pueblo. ¿Saben qué mata a la iglesia de Jesucristo hoy? La vida religiosa. Esa vida mezclada, esa vida que no define. Un poquito acá, un poquito allá. Es la que mata la vida de Cristo en la iglesia. Pero Él dice, aún así yo los haré reconocer. Dios va a hacer que todo aquello que atenta contra su obra reconozca a Dios. ¿Sí? Y me gustaría leer un texto. Aquí mi tablet se apagó, perdón. Voy a leer un texto. Está en Nehemías 6:16. Cuando la obra es hecha en Dios, cuando la obra es espiritual, los enemigos tienen que reconocer, porque es Dios quien lo hace, amén. Y dice así, y cuando lo oyeron todos los nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Cuando la obra que hacemos es hecha en Dios, los enemigos de Dios tienen que reconocer y lo van a reconocer. Amén. Bien. Dios muestra lo que haría en favor de Filadelfia. ¿Sí? Ellos habían sido pacientes en la prueba. Habían sido muy pacientes en medio del proceso que estaban enfrentando. Pero Dios les prometió que los guardaría en la prueba que vendría sobre todo el mundo. ¿Sabe cuál es la prueba que venía sobre todo el mundo? Jesucristo ya estaba anticipando la gran tribulación. La iglesia fiel va a ser preservada de la gran tribulación. ¿Sí? La gran tribulación va a ser un evento que va a pasar después após el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea tomada de ese mundo, la palabra dice, y por sobre todo, Tesalonicenses habla sobre eso, tanto el libro de Primera como Segunda Tesalonicenses, si ustedes quieren leer más específicamente, habla que Dios va a tomar a su iglesia. La iglesia va a ser tomada de ese mundo. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, ¿no? Nosotros estamos viviendo ahora la época de la gracia. ¿Cuántos saben lo que es la época de la gracia? La época de la gracia fue un lapso de tiempo que Dios abrió para el mundo gentil. ¿Quién son los gentiles? Nosotros, los que no son judíos. ¿Sí? Cuando hablamos de la otra prédica, cuando el pueblo judío fue llevado al exilio babilónico, Dios abre una ventana de salvación para los gentiles. Esa ventana de salvación empezó en el exilio babilónico y va a terminar en el arrebatamiento. Cuando la iglesia sea arrebatada de ese mundo, va a empezar un periodo que la palabra llama la gran tribulación. Pero aquí Dios te promete que la iglesia fiel, porque Filadelfia es la iglesia verdadera, la iglesia fiel, va a ser guardada de la gran tribulación. ¿Sí? Si pueden poner ahí Mateo 24, 21, chicos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni la habrá. La gran tribulación va a ser terrible. Yo te aconsejo, y me aconsejo a mí mismo, que si estamos flojos de papeles, realmente pongamos nuestra vida en orden. Porque realmente la gran tribulación va a ser terrible. La catástrofe que va a venir sobre el mundo, realmente el mundo todavía no vio, o sea, todo lo que el mundo enfrentó hasta ahora no va a llegar ni cerca lo que va a ser la gran tribulación, ¿sí? O sea, Dios va a traer juicio, posjuicio sobre el mundo. El mar se va a transformar en sangre, lluvia de granizo, de fuego, cosas terribles, pero va a ser como juicio para el mundo, ¿sí? Pero la iglesia fiel no va a estar, porque Dios la va a guardar, Dios la va
lo va a proteger. Entonces la exhortación que el Señor nos deja en esta palabra es, vengo pronto. El Señor dice, vengo pronto. ¿Sí? Él va a venir, Él viene. No sabemos el día ni la hora. La palabra dice, si la persona supiera a qué horario llegaría el ladrón en su casa, haría una vigilia. Bueno, tenemos que vigilar. La palabra dice, vigilad, vigilad, vigilad. Porque yo vengo pronto. Y la palabra dice, vengo sin demora. Dios va a venir en un momento que nosotros no esperamos. De hecho, Jesús cuando habla sobre eso, en el capítulo 24 de Mateo, dice que así como en los días de Noé, casaban, daban en casamiento, compraban y vendían, ¿sí? Hasta que vino el día que Noé, que vino el ángel, cerró la puerta del arca y vino la lluvia y mató a todos. ¿Y cuál era el mundo de Noé? ¿Cuál es la característica del mundo de Noé? La violencia. El mundo de Noé es conocido por la violencia, ¿sí? Hoy estamos igual o peor que el mundo de Noé. Todo es violencia, todo. Miramos YouTube, vos abrís a YouTube, es violencia, es pelea en las calles. Aún el deporte, es violencia en el deporte, todo es violencia. Y más, hoy la violencia está estandarizada en la sociedad. La violencia es algo normal, porque ahora vieron un deporte donde dos personas en un ring se matan, ¿no?, a patadas. Y nosotros llamamos eso normal, porque el mundo lo estandarizó. Pero Dios no lo ve así. También Jesús decía que los últimos días iba a ser como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo eran los días de Sodoma y Gomorra? Depravación sexual, soberbia, orgullo, el hombre queriendo ser como Dios. Depravación sexual, hombre con hombre, mujer con mujer. Y vemos cosas que hoy que realmente no podemos nombrar. Pero todo eso muestra la característica de nuestros días, que son como los días de Sodoma y Gomorra. Y yo creo que estamos peor. Entonces, iglesia, si nosotros vamos a concluir, tenemos que pensar que la venida de Jesús está muy cerca. Y aquí, en su palabra, Él está hablando a una iglesia fiel, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sí? Estamos cerca. Jesús dijo, vengo pronto. También el Señor dice, guarda lo que tienes. Guarda lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Qué quiere decir? Todo lo que hicieron hasta ahora, que están bien, guárdalo. No lo pierda. No pierda la fe. No pierda la paciencia. No pierda la esperanza. Busca al Señor. Ore. Estén en comunión uno con otros. Practica la vida de Cristo el día a día. No se duerman. Guarda lo que tienes. Guarda lo que tienes. Hay una palabra que dice que el que tiene se le dará, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí? Si tenés algo de Dios, guarda lo que tienes y Dios te va a dar más. Pero si no tenés, la tendencia es que cada vez te deteriores más. Entonces guarda lo que tienes. Guarda la fe. Si oras, oras más. Si buscas, buscas más. Si estudias la palabra, estudias más. Si te congregas, congregas más. Serví más, busca más. ¿Sí? Porque está cerca. Nuestra salvación está cerca. No estamos aquí y no venimos aquí para hacer grandes cosas. No estamos aquí para hacer nuestro nombre. No estamos aquí para conquistar cosas materiales. Estamos aquí porque tenemos un futuro eterno. Dios no se preocupa que tu vida vaya mejor. Dios se preocupa que te salves. Si hay algo que yo puedo decir en mi propia vida, que Dios ha hecho, aún en las dificultades, de preservarme. Hay una palabra que siempre escucho en mi corazón: te estoy preservando, te estoy preservando. Y aún hay cosas, cuando las cosas no están como yo quiero, cuando la economía no está como yo quiero, cuando los negocios no van como a mí me gustaría, yo veo la palabra de Dios adentro mío diciendo, te estoy preservando. Nosotros no sabemos lo que somos capaces de hacer. No sabemos cómo el corazón se puede disparar cuando las cosas están bien. ¿Sí? Guarda lo que tienes. Guarda lo que tienes. Y hay momentos de la vida que Dios mismo va a hacer y va a usar
Y va a usar en situaciones cuando te estés yendo para traerte de vuelta. Pero guarda lo que tienes para que no lo pierdas. Amén. Promesas con recompensa. Al que venciere, lo haré columna. Las columnas sostienen un edificio, ¿sí? Y las columnas también hablan de fundamento. Algo que me llamó la atención, que en el mundo antiguo se tenía siempre una columna especial con una descripción, la cual era añadida a uno de los templos para honrar a un siervo fiel de la ciudad o a un sacerdote distinguido. Filadelfia honraba a sus hijos ilustres al poner sus nombres en las columnas de los templos, para que cuando todos se vinieran a adorar, pudieran ver y recordarlos. Dios está diciendo, Dios ya sabía el contexto de Filadelfia, y está diciendo a los fieles, yo voy a poner un nombre, yo los voy a reconocer en mi presencia, y nadie los va a poder quitar de ahí. Dios está diciendo, si vos sos fiel, nadie te va a arrebatar de mi presencia. Tu nombre está escrito en mi corazón. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, Dios dice a su pueblo, tu nombre está escrito en mis manos. Aun si tu padre y tu madre te abandonan, yo jamás te abandonaré. Tu nombre está escrito en la palma de mis manos. Y Dios aquí nos promete que nuestro nombre está escrito en su presencia. Y Dios hace un memorial en Él para recordar nuestra vida de servicio a Él. Cada cosa que hacemos para Dios, cada servicio tuyo es reconocido delante de Dios. Y Dios dice, hay recompensa para el trabajo. Dios siempre recompensa a sus siervos. Por eso el Señor nos llama en esa noche a servirlo, ¿sí? A guardar lo que tenemos, a prepararnos, porque Él viene a buscar a su iglesia. Y Él busca una iglesia fiel. No importa cuántas fuerzas sentís que tenés. Él dice, aunque tengas pocas fuerzas, pero si no has negado mi nombre, yo te voy a abrir una puerta. Yo voy a hacer que tus enemigos te reconozcan. Yo te voy a usar y te voy a reconocer en mi presencia. Dios promete reconocer en su presencia a todos los que le sirven, a todos los que le buscan. Capaz la iglesia de Filadelfia, para el mundo que estaba, era una iglesia que pasaba desapercibida. Nadie le gusta las cosas sencillas. Todos nosotros nos gusta la grandiosidad. Pero la iglesia de Filadelfia no pasó desapercibida a los ojos de Dios. De hecho, Dios le dijo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y yo te pondré como columna en mi presencia. Hoy el Señor te está diciendo a vos, el Señor me está diciendo a mí, el Señor nos dice a nosotros como iglesia, yo conozco tus obras. Sé fiel. Sé fiel. Sé fiel, guarda mi palabra, porque yo vengo pronto. Iglesia, Jesús viene pronto. No hay tiempo que perder. ¿Sí? No hay tiempo que perder, iglesia, en serio digo. Hablaba con la hermana, ¿no? Con la hermana antes del culto. Realmente veo el trabajo del enemigo en nuestra mente, quitando nuestra mente de lo eterno, poniendo nuestra mente en todo lo que tiene que ver con las cosas del mundo. ¿Sí? Hoy nuestro mundo le gusta mucho estímulo. Nos gustan las emociones, nos gusta algo que eleve nuestras emociones, que nos haga sentir bien. Y aún dentro de la iglesia venimos con eso, con esa impronta, ¿sí? Que la alabanza me haga sentir bien, que la palabra del pastor me despierte, ¿sí? Pero la verdad que el Señor viene a buscar una iglesia fiel, viene a buscar una vida fiel, viene a buscar un corazón desesperado por Él. Dios valora una vida quebrantada. Y aunque tiene poca fuerza, si no has negado el nombre del Señor, Él te va a poner en su presencia. Dios siempre tiene un lugar en su presencia para hombres y mujeres fieles a Él. Anhelo que en este tiempo nosotros podamos ser la iglesia aprobada. ¿Sí? Yo no voy a decir, nuestra iglesia es la iglesia aprobada. La iglesia de Jesucristo son todos aquellos que sirven su nombre, que buscan su nombre. La iglesia de Jesucristo son todos aquellos que le aman y que quieren hacer su voluntad. Son aquellos que están siendo tratados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Son aquellos que caen pero que se levantan. Son aquellos que se equivocan pero que reconocen su error. Son aquellos que se perdonan mutuamente. Son aquellos que dicen, fallé, perdón, necesito ayuda. La iglesia de Jesucristo no es los templos grandiosos, la monstruosidad de las cosas. La iglesia de Jesucristo son personas pequeñas
que confían en un Dios grande. Dios siempre usa personas pequeñas para mostrar su gran poder. Y en ese tiempo, Dios te quiere usar a vos, Dios me quiere usar a mí, Dios nos quiere usar a nosotros, porque hay una puerta de oportunidades y muchas personas necesitan conocer a Dios. Capaz, esta semana, mañana, va a ser la última oportunidad para alguien escuchar el Evangelio. ¿Sabía? Capaz, esta semana es la última oportunidad para que tu vecino escuche a Dios a través tuyo. Ellos no pueden ver a Dios. La gente de afuera no puede ver a Cristo, pero sí lo puede ver a través tuyo, a través mío. Entonces, iglesia, que podamos abrir los ojos para ver las oportunidades que hay frente nuestro. La gente necesita a Cristo y nosotros tenemos mucho para dar. Y a medida que damos de Dios a las personas, vamos siendo renovados en Él. Porque allá, a esa altura de madurez, nuestro deseo, o por así decirlo, nuestra felicidad o placer, no radica en recibir más para nosotros, radica en dar más de Cristo a otros. Entiendo que a partir de ese tiempo, ya tu vida no va a ser renovada, ¿no? Llenando de conocimiento teórico, absorbiendo más conocimiento. Tu vida va a ser transformada y renovada a medida que des lo que Dios puso en tu vida a otros. Amén. ¿Por qué vemos tantos hombres de Dios? Los hombres de Dios que vemos en la palabra y vemos en la historia, recibían y daban, recibían y daban, recibían y daban. ¿Sí? Se vaciaban constantemente. Recordemos, Dios no puede llenar un vaso que está lleno. Pero si no nos vaciamos en otros, Dios no puede llenar más en nuestra vida. Porque ya no hay espacio para más. Me gusta mucho el ejemplo de nuestro pastor, porque siempre cuando hablo con Gustavo, siempre cuando hablo con él, constantemente se vacía en mí, ¿no? Y me enseña lo que aprendió, lo que Dios le habló. Y me costó mucho tiempo captarlo, pero ahora lo entiendo. Porque es lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Cuánto te has vaciado de las personas que te rodean? ¿Cuánto has pensado que esta persona que está a tu lado necesita de Dios? ¿Cuánto te has vaciado en tus hermanos, en tus amigos, en tu pareja, en tus hijos? ¿Cuánto de tu casa hay de Dios, de conversar sobre Dios, de hablar sobre Dios? Puedo decirlo con toda humildad y a modo de ejemplo que me encanta hablar con mi esposa porque constantemente estamos hablando de Dios. Y es tan hermoso poder compartirlo. Hoy mismo hablaba de eso en casa, ¿no? Qué hermoso poder hablar y poder compartir a Dios con las personas que están a nuestro lado. Ni hablar con nuestra esposa, con nuestros hijos. Que Dios nos use como instrumento, porque Él viene pronto. Pero hay personas que necesitan escuchar y hay una puerta abierta, ¿sí? Dios ya abrió la puerta. Tenés que verla y entrar en esa puerta y hacer lo que Dios te llamó a hacer, porque hay mucho pueblo aquí, hay mucha gente que necesita de Dios. Amén.